son 9 que ingresaron. Más nosotros 2, 11. Estamos. Bueno, entonces, si comenzamos, volvemos a decir que estamos terminando el tema de la clase anterior, que es la filosofía contemporánea, sobre Profe. todo a comienzos del siglo XX. Vimos nosotros los filósofos de la sospecha, como ya desde el siglo XIX anticipan, preludian, digamos, la crisis de la razón. Y la crisis de la razón es la crisis de la filosofía, pero no solamente de la razón racionalista de la filosofía, sino de eso que se consideraba que era el elemento fundamental de lo humano. Por algo el hombre había sido definido desde los griegos como animal racional. Entonces, frente a esa crisis de la razón, dada por un lado por, podríamos decir, la decadencia del pensamiento racionalista o de la filosofía hegeliana, que había alcanzado ese momento culminante y había manifestado, podríamos decir, a partir de esa exaltación de esa razón idealista, el espíritu absoluto, su también comienzo de decadencia. Aparece entonces esta crisis de la razón que se resuelve de distintas maneras, pero podríamos decir la elaboración de la filosofía frente a esta crisis de la razón va a ser oponer a la razón la vida. Los distintos vitalismos, que son de tipo biologicista, naturalista, incluso también obviamente cientificista, pero además de esa, podríamos decir, corriente natural y científica, aparecen también otras formas de vitalismos, y entre ellos reconocíamos que en los pensadores de la sospecha, que eran pensadores no estrictamente filósofos profesionales, pero que de alguna manera han tenido una gravitación enorme en el campo filosófico, que son Marx, Freud y Nietzsche. Decíamos que Nietzsche había sido el más radical de todos, y por eso hoy les envié el texto de El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche, donde ya vemos, podríamos decir, esta crítica a la razón, que significa una vez más a la crítica a la filosofía, desde la cultura griega. Él era un estudioso de la tragedia griega, fundamentalmente. Era una persona que se dedicaba al estudio de la lengua y de la cultura griega. Por lo que él hace es reconocer que en la cultura griega, concretamente en la tragedia, están presentes, en el nacimiento de la tragedia, los dos componentes de lo humano, y que luego la filosofía se va a encargar, fundamentalmente a partir de Sócrates, y de esta exaltación de la razón en el hombre, de acentuar el elemento racional, que lo llama Apolinio, que tiene que ver con la belleza, la luz, la racionalidad, y comienza todo un proceso que él extiende a lo largo de toda la cultura occidental, de ocultación, de represión del elemento dionisíaco vital, oscuro, que es también componente de lo humano. Y por eso dice, yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema. Cuando ustedes a lo mejor vieron Nietzsche en filosofía contemporánea, habrán visto que su crítica radical a la razón llevó a una crítica radical de la filosofía y fundamentalmente de la metafísica. El nihilismo que anuncia es la supresión de los valores absolutos, es decir, todo lo que tiene que ver con el ser, la verdad, el bien y la belleza.
con los trascendentales, digamos. Entonces, a la metafísica, la propuesta que hace el vitalismo nietzscheano es el arte. Por eso en el siglo XX el tema del arte va a ser un tema, podríamos decir, fundamental y fundante en la filosofía del siglo XX. Porque como el hombre ya no puede acceder a valores absolutos, lo que queda es esto que hoy conocemos como la construcción de uno mismo. Si uno no tiene ser, se lo tiene que hacer. Es decir, si no hay nada dado, porque no hay nada absoluto, entonces será todo un puro hacerse. Y fíjense que no sé si conocen a los posmodernos o han leído esto de la construcción de uno mismo, de que uno es artífice de uno mismo, y de que el hombre se hace o a través de la historia, de la creación artística, o también de la fabricación tecnológica. Es decir, ahora ese Dios ha muerto supone la aparición de un superhombre que es creador de nuevos valores, de los valores vitales, entre ellos, obviamente, la vitalidad se expresa a través del hacer del hombre. La técnica, el arte, la creación artística, lo convierte en el nuevo hacedor. Reemplaza la creación divina por la creación humana. Por eso él está convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. Si Dios ha muerto por lo tanto la metafísica, porque no hay fundamento, no hay nada absoluto, en el sentido de que el hombre, a quien quiero que quede dedicado aquí este escrito, está hablando del nacimiento de la tragedia, como a mi sublime precursor en esta vía. El desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco, de modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. Estos nombres se los tomamos en préstamo a los griegos, los cuales hacen perceptibles al hombre inteligente las profundas doctrinas secretas de su visión del arte. ¿Ven? Reemplaza la filosofía por la tragedia y la metafísica por el arte. Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se enlaza nuestro conocimiento de que el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte neoescultórico de la música, que es el arte de Dionisio. Esos dos instintos o tendencias tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a los frutos nuevos y cada vez más vigorosos para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis sobre la cual solo en apariencia tiende un puente la palabra común arte, hasta que finalmente, por un milagroso acto metafísico de la voluntad helénica, recuerden que él es siempre antirracionalista y por lo tanto antirrazón también, porque lleva o retrotrae la razón del racionalismo a la razón o al logos griego, hay algo muy presente en el pensamiento contemporáneo que critica el logocentrismo del pensamiento occidental,
¿Mm? Algo que vemos como constante, podríamos decir, en la actual cultura, como una referencia, podríamos decir, permanente a el eurocentrismo, el logocentrismo, y en reemplazo de esa centralidad se propone reemplazar la razón por la vida. O sea, el logos debe ser reemplazado por precisamente lo vital, que se manifiesta fundamentalmente en Nietzsche a través del arte, con estos dos coprincipios que están siempre en antítesis. Y por eso habla de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte, a la vez dionisíaca y apolínea, de la tragedia ática. Apolo, en cuanto Dios de todas las fuerzas figurativas, es a la vez Dios vaticinador, el que es, según su raíz, el resplandeciente, la luz, la razón. La divinidad de la luz domina también la bella apariencia del mundo interno de la fantasía. La verdad superior, la perfección propia de estos estados, que contrasta con la solo fragmentariamente inteligible realidad diurna y además la profunda conciencia de que en el dormir y el soñar la naturaleza produce unos efectos salvadores y auxiliadores. Sin ese elemento vital, nocturno, sin el sueño, sin los sueños, sin esa, podríamos decir, dimensión dionisíaca, el hombre se desequilibra, según Nietzsche. Es decir, vemos también, podríamos decir, cierta analogía con lo que es la propuesta del psicoanálisis. También en esta línea, por eso decíamos que estos tres pensadores pertenecían a la misma vertiente cultural germánica, de fuerte influencia religiosa del protestantismo, donde la visión del hombre y de lo humano, eso lo explicamos también en la clase anterior, es sumamente negativa, es decir, una visión, podríamos decir, de un pesimismo antropológico, que lo lleva solamente a querer o a buscar el perdón y la misericordia de Dios, porque no puede aspirar a otra cosa. Tenemos que desmontar piedra a piedra, por así decirlo, aquel primoroso edificio de la cultura apolínea, es decir, de la cultura racional, hasta ver sus fundamentos sobre los que se asienta. El arte, como un mago que salva y que cura, es, podríamos decir, algo terapéutico para el hombre, porque tiene precisamente el arte esta dimensión dionisíaca o vital, que es lo que le ayuda al hombre a contrarrestar ese racionalismo que termina, podríamos decir, destruyéndolo en la visión de Nietzsche. Por eso es muy bueno tener en cuenta también, podríamos decir, el ámbito epocal, cultural, en el que él escribe esta obra, y por qué considera que a la cultura occidental que él está viviendo en el siglo XIX, de matriz germánica, le falta este elemento fundamental para la vida humana. Únicamente él, el arte, es capaz de retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia, convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir. Fíjense que el arte posmoderno, de alguna manera, una estética a veces de lo horrendo, ¿no? Una estética, podríamos decir, donde el ideal de la belleza no es precisamente la armonía y la proporción, podríamos decir, de la época clásica, sino que a veces estas representaciones del arte son, podríamos decir, desde el punto de vista estético,
más ligadas a lo horrendo, a lo feo, a lo espantoso, ¿no? Y si uno se pone a observar detenidamente la cultura actual, en sus modas, en sus expresiones, fíjense, dibujitos animados, pinturas, etc. Esa imagen de belleza, podríamos decir, está representada por una forma no identificada ni con la perfección, ni con el equilibrio, ni con la armonía. Eso podríamos decir otro parámetro, ¿no? La esencia del sacratismo estético, cuya ley suprema dice más o menos así, dice: todo tiene que ser inteligible para ser bello. Eso para él es sumamente racionalista, lo cual es el principio paralelo del socrático: solo el que sabe es virtuoso. Él critica la razón, la virtud y los ideales, obviamente identificados con el parámetro clásico que, digamos, según él, es lo que toma la cultura occidental, identificando a lo humano con lo racional, lo luminoso, lo diurno, y dejando de lado aquel otro componente humano que tiene que ver con esto que él designa lo dionisíaco, lo oscuro, lo tenebroso, etc. Diríamos también lo feo. Ahora, yo les decía la vez pasada que esta es la obra primera de Nietzsche, ¿no? Podríamos decir, en su interpretación de la cultura, el primer basamento que hace sobre esta referencia a los fundamentos de la cultura occidental. En otra obra, que quizás sea la que podríamos decir tiene más claros los elementos del pensamiento de Nietzsche, se llama Así hablaba Zaratustra, ¿se acuerdan que les dije que se trataba de un monje persa? ¿No? Es donde aparecen, podríamos decir, claramente esto que nosotros conocemos como, podríamos decir, las frases típicas de Nietzsche, como el Dios ha muerto, yo os anuncio al superhombre, o sea, dos afirmaciones que tienen intrínseca relación, porque la muerte de Dios supone que el hombre lo ha matado y que esa muerte se da por la aparición del superhombre, de ese hombre fuerte, vital, creador de nuevos valores, que en este nihilismo que anuncia Nietzsche, que es supresión de valores absolutos y creación de valores vitales. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos comentado, ¿no?, cómo, podríamos decir, en nuestra cultura nos encontramos prácticamente muchas veces con afirmaciones que son sumamente nietzscheanas y que sin embargo no han sido, podríamos decir, leídas por quienes las sostienen o las afirman. Esto de hacer lo que te gusta, lo que tenés ganas, lo que sentís, hacelo ahora. Son afirmaciones que nosotros incluso incorporamos, podríamos decir, de manera inconsciente, porque este pensamiento, recordemos que Nietzsche muere en 1900, aparece, podríamos decir, fundamentalmente post-mortem, con aquellas características que la sociedad va teniendo, que son acomodadas obviamente al pensamiento de Nietzsche. Es decir, Nietzsche empieza a verse como un
realmente como un profeta, un anunciador, como él decía en el Zaratustra. Fíjense cuáles son los elementos fundamentales, podríamos decir, decíamos, de este pensamiento que no es sistemático, pero que sí tiene afirmaciones o tesis que son, podríamos decir, los pilares de su pensamiento. El tema está preanunciado en la exhortación que realiza a permanecer fieles a la tierra. Tierra, vida. De ahí, fíjense, esto es un elemento también romántico, que tiene que ver con esto del terruño, de lo vital, de lo raigal. Critica los valores actuales, a saber, la razón, o sea, los valores de su cultura, la razón. Mi razón es pobreza, dice. Las virtudes que actúan como adormideras, fundamentalmente él habla de la piedad, la misericordia, la mansedumbre, es decir, aquellas que son, podríamos decir, características reconocidas de virtudes como virtudes cristianas, bueno, adormideras. ¿Qué importa mi virtud? La esperanza en el otro mundo. Amo, dice, a los que no buscan detrás de las estrellas una razón para perecer, es decir, que no buscan en el más allá una razón, y ofrecerse en sacrificio, sino que se sacrifican a la tierra. Esto o sea, de no vivir pensando o consolándose con el más allá, sino que ofrecen o viven acá, su vida a la tierra. Frente a una vida vacía de sentido, dice él, o sea, ¿qué quiere decir? Que el más allá vació de sentido esta vida. ¿Por qué? Porque está puesta en el más allá el sentido, y no en el más acá. Frente a esta vida entonces vacía de sentido, proclama una verdad nueva, los nuevos valores, porque el hombre es algo que debe ser superado. No por nada hoy hablamos del posthumanismo. El hombre debe ser superado. Y precisamente el superhombre, que fíjense, la proclamación del poshumanismo es un hombre que ha sido, podríamos decir, ampliado en todas sus capacidades, tanto físicas como intelectuales, y que precisamente gracias a la ciencia y a la tecnología ha podido expandir su vida terrena, viviendo más joven, rejuveneciéndose, es decir, negando de alguna manera el paso del tiempo a través de esa eterna juventud, que significa que sus capacidades no se deterioren, sino que se expandan a su máxima expresión. Pero esto no solo en el plano físico, sino también intelectual. Las neurociencias. Tenemos que aprovechar nuestra inteligencia, expandir, fíjense, mindfulness y todas las otras formas, de alguna manera, se basan en estos principios, que nuestra inteligencia no es aprovechada y que por lo tanto, a ver cómo hacemos para aprovechar al máximo, expandir esa capacidad intelectual de conocimiento para que pueda llegar a su máxima expresión. Es decir, convertirnos en superhombres, inmortales, eternamente jóvenes, con una estética construida por nosotros, ¿no? O sea, no sé si habrán visto en las redes estos videos que se ocupan de mostrar cuáles son los efectos de la imagen corporal que uno puede adquirir, y entonces, bueno, termina siendo otro totalmente distinto, ¿no? Un antes y un después. Y ahí le hago una pregunta. Veo que había explicado que Nietzsche, esta idea de alabar la razón o darle un sentido así importante a la razón, había que bajarlo, digamos, que lo importante era el arte, ¿no? Claro. Con esto que vos decís de que hay que darle importancia, por ejemplo, a las neurociencias, a las ciencias y esas cosas, digamos, un poco vuelve a
a retomar, ¿no?, la importancia de la razón, pero va a ser más una razón práctica, ¿o no?, más que una razón Claro, en realidad especulativa. esto no lo hace Nietzsche. Nietzsche lo que está diciendo, o sea, Nietzsche es un crítico de la razón y un crítico de la ciencia. Gaia ciencia. O sea, él considera que la ciencia, digamos, y la racionalidad científica están arruinando al hombre. Lo que sucede es que después el poshumanismo toma el paradigma de la modernidad. ¿La modernidad qué es? La razón científica, la razón tecnológica, esto que llamamos razón instrumental, ¿no es cierto? O sea, aplicada, podríamos decir, al conocimiento que permite el desarrollo tecnológico. Entonces, si él es completamente, podríamos decir en este sentido, antirracionalista, lo que él es el padre de la posmodernidad. O sea, el explicar a Nietzsche, que además acá, por eso les decía, gozó de un siempre gran popularidad y prestigio en los ámbitos académicos, intelectuales, y que permeó no solamente en los ámbitos, podríamos decir, intelectuales o pseudointelectuales, como revistas culturales, etcétera, sino también como el psicoanálisis. Fíjense nuestras categorías o del lenguaje común, ¿no es cierto? Sos un esquizo, o por ejemplo, todas estas categorías que el inconsciente, acto fallido, todo esto que nosotros utilizamos en el lenguaje vulgar, nos vienen del psicoanálisis. Y lo mismo, por eso les decía, ¿no?, esto de hacer lo que te gusta, hacer lo que sentís, viví la vida que es una sola, hacelo ya, hacelo ahora, compre ya, tiene que ver precisamente, aunque no son las palabras literales de Nietzsche, sino con, podríamos decir, la permeabilidad de este vitalismo en nuestra cultura. Por eso cuando hoy desde la filosofía entramos en diálogo con la cultura, nos encontramos con una cultura permeada por este pensamiento. Por eso es importante, digamos así, conocer a Nietzsche, porque quedarnos con esa imagen de destructor y monstruo, como decía ese Liocata, dice, eso de decir en una tesis que Nietzsche es un monstruo, como que es una imagen, obviamente, podríamos decir, poco objetiva, en el sentido de que demonizarlo no nos sirve para poder influir o evangelizar o dialogar con la cultura. Es necesario entender, por eso, qué es lo que está diciendo. Generalmente, como es un autor bastante, podríamos decir, famoso, cualquier persona que quiere acercarse a la filosofía va a probar la lectura de Nietzsche, pero con poco éxito si lo hace de manera, podríamos decir, individual, ¿no? Necesita siempre una guía, porque al no ser un autor sistemático, y al estar de alguna manera criticando una cultura que no es la actual, fíjense que las cosas que él dice hay que leerlas en el contexto en el que las dice y por qué, y a quién se las está diciendo, qué es lo que él está, podríamos decir, enfrentando y qué es lo que está de alguna manera anunciando, porque por algo se sintió profeta. Fíjense que por eso él no fue conocido ni famoso en vida. Por eso decimos que su fama y su gloria comenzó después de su muerte, porque él vio lo que venía, vio venir esta crisis de la razón que para él era por precisamente esta oposición entre razón y vida. Y la mejor, por mi categorización filosófica del pensamiento de Nietzsche es vitalismo. A veces se lo, digamos, se lo etiqueta de ateo, etc. Es, podríamos decir, una visión en la que hay que entender, si uno dice que es un ateo, bueno, cuál es el argumento que niega la existencia de Dios, porque en realidad lo que él hace es decir, no que no existe, sino que está muerto.
y que el hombre lo ha matado, Dios ha muerto. Entonces es una afirmación de la vida, de la tierra, de eso dionisíaco que había sido, podríamos decir, oscurecido y aplastado por la cultura, y que ahora entonces aparece como aquello que estuvo en una olla de presión, conservado de manera oculta, y que aparece con toda su fuerza. Y que precisamente el siglo XX, de alguna manera, es esa manifestación de vitalismo, ¿no? Sobre todo con este tema de los valores vitales, que son precisamente, podríamos decir, los que representan al siglo XX. Por eso yo les puse en el chat que el capítulo inicial del siglo XX del libro de Historia de la Filosofía del Padre Locata se llamaba La vida y los valores. ¿Por qué? Porque era el tema de comienzos del siglo XX. Y para entender por qué era el tema de comienzos del siglo XX, nos viene bien un poco de lecturita de Nietzsche, porque precisamente a partir de Nietzsche aparece lo post, la posmodernidad, la posmetafísica, la posverdad, de la cual también les quiero hablar ahora, porque me parece que es una categoría importante de comprender, para ver cuáles han sido, podríamos decir, las líneas de este pensamiento nietzscheano. Y entonces es importante por eso entender cuáles serían, podríamos decir, los principios de la filosofía nietzscheana, que no están ni enunciados así sistemáticamente, ni tampoco es una filosofía sistemática, pero sí que hay afirmaciones que de alguna manera, podríamos decir, son los sostenes de su pensamiento. Y entonces dice, la visión vigente la atribuye al cristianismo que él conoce, y por eso les indiqué claramente lo que era el protestantismo. En otro tiempo, el espíritu era Dios. Luego se hizo hombre, y ahora se ha hecho populacho. En este contexto aparece una nueva virtud, el poder. El poder para él es el principio de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es voluntad de poder. Tal vez influido por las teorías de Darwin, dice, la vida es permanentemente la lucha por el poder. ¿Por qué? Porque el fuerte oprime constantemente al débil para sobrevivir. Y lo oprime o suprimiéndolo, destruyéndolo, o esclavizándolo. El colonialismo, por ejemplo. Entonces, pero esto pasa en todos los niveles de la vida. Entre los vegetales, nosotros tenemos una planta grande y una pequeña, la pequeña va a morirse a la sombra de la grande, ¿no? O va a ir, digamos, siendo destruida o comida por la grande. En los animales lo mismo, el animal fuerte se come al débil o lo esclaviza. Lo mismo pasa entonces con los seres humanos, que somos seres vitales. El fuerte es el que manda. La definición de la voluntad de poder para él es la de vida, porque la voluntad de poder es la ley de la vida, la ley vital. Y que ahí, es la ley hay marxismo, ¿no? Ahí tenemos lo de Marx. Él en realidad, claro, lo que pasa es que ley. el marxismo es una dialéctica. Acá no hay dialéctica. Acá ustedes vieron, incluso en lo que vimos del origen de la tragedia, que les iba a preguntar a qué filósofo presocrático les hacía acordar esto de la lucha continua, ¿no es cierto?, de los opuestos. Claro, exactamente. La vida es lucha de opuestos. Entonces, no es que haya, podríamos decir, tesis, antítesis y síntesis de una manera de desarrollo dialéctico, como en el marxismo, o en el mismo Hegel, sino una especie de, podríamos decir, lucha permanente de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. Y siempre gana el fuerte.
Por lo tanto, el poder lo va a ejercer siempre la fuerza. La visión del poder, el doctor Comar había dado una vez en un curso de ciencias políticas, un curso sobre Nietzsche para explicar lo que era la voluntad de poder. Claro, los politólogos mucho no entendían a Nietzsche, ¿no? Porque realmente hay que, en este sentido, se entiende mejor desde una explicación más bien del vitalismo, ¿no? Es decir, cuando lo que hace Nietzsche es destruir la razón, el espíritu, Dios, el fundamento y los valores absolutos. Es decir, todo lo que podríamos decir, todo lo espiritual. ¿Y qué queda del hombre cuando se destruye todo lo espiritual? Todo lo corporal, lo vital. Es un hombre, digamos, reducido o rebajado. Lo que para Nietzsche es el hombre superado, digamos. O sea, lo que él, digamos, ataca, combate, destruye, por eso tiene, podríamos decir, un sentido muy destructor el pensamiento de Nietzsche, ya sea porque uno no puede juzgar las intenciones, si es lo que él quiere es destruir eso, o porque ve que es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está anunciando. A veces eso es lo que uno no puede juzgar a veces en los pensadores, como vulgarmente pasó con Maquiavelo, ¿no? Que se lo decía, bueno, no tiene moral. Y él dice, yo voy a describir, nunca dijo, yo digo cómo debe ser, sino cómo funciona, cómo es. Es una descripción lo que hace Maquiavelo. Por eso después la ciencia política lo reivindica, diciendo, esto no es ética política, esto es ciencia política, así funciona. Así se consigue el poder y así se lo conserva. Y es lo que él dice en El Príncipe, yo voy a describir. Bueno, tal vez es lo que esté haciendo Nietzsche. Eso yo no me atrevería a, podríamos decir, hacer un juicio de valor sobre la intención de Nietzsche, pero sí hago un juicio de valor sobre su pensamiento. Realmente es un pensamiento que causa, podríamos decir, un quiebre no con lo anterior inmediato, sino con la raíz de todo lo que es, podríamos decir, la fuente, remite a lo griego. Por eso la crítica de Nietzsche es radical, porque lo que está criticando es precisamente la raíz del occidente, que es lo griego, y, digamos, dentro de lo griego, la filosofía, el logos griego. ¿Qué es lo que él hace? Ir a lo griego, pero buscando que a partir de Sócrates, de la razón humana, digamos, y de esta exaltación de la razón, según él, ¿no es cierto? Todo eso en bloque, desde los, fíjense que después, autores que están lejos de Nietzsche, como Max Scheler, que son de corte espiritualista, etc., hablan no sé si habrán visto en antropología, el pensamiento de Jonia ajena, o de los griegos, hasta nosotros, atravesados por la razón, buscando rescatar la otra dimensión, podríamos decir, el valor. Algo mucho más, podríamos decir, afectivo y emocional, para contrarrestar esa visión racionalista que empieza a ser una interpretación en el siglo XX muy fuerte, desde Jonia ajena, pasando por todo, digamos, la razón nos llevó a esto. ¿Y qué es esto? El siglo XX, la Gran Guerra, la crisis de la ciencia, la crisis de la razón, todo en la misma bolsa que tiene que ver con, como decíamos la clase pasada, una situación interna de la ciencia y del conocimiento, pero también con una situación social externa que está, podríamos decir, en la misma situación de crisis. La crisis de la razón es una crisis de esa razón racionalista, que es una crisis para la filosofía, para la ciencia, o sea, para el mundo del conocimiento, pero también para el mundo social, económico, para lo que es la
vida, podríamos decir, de la Europa del siglo XX. Sí, es el epicentro de la cultura occidental. Entonces, eso está en crisis. Y por eso después Husserl va a tener una conferencia famosa, que ustedes a lo mejor la han leído, y si no, en algún momento les recomiendo, que es, bueno, la visión de que para él lo que hay que rescatar es la cultura europea. El espíritu de Europa es lo que hay que salvar de esa crisis. Entonces, realmente, lo que podríamos decir es importante ver en Nietzsche es estas bases para la posmodernidad. Como probablemente la manera que nosotros tenemos de dialogar con la cultura es la filosofía, ¿no? También lo podemos hacer desde otros, digamos, desde otros niveles del conocimiento, pero lo nuestro es la filosofía. Es importante conocer en la filosofía cuáles son estas, podríamos decir, raíces de posmodernidad. Si Dios es una conjetura, y el mundo debe ser creado por nosotros, ¿se dan cuenta? Es decir, Dios ha muerto, ahora nosotros, los superhombres, somos los nuevos creadores. El arte, la técnica, o la realización histórica, ¿no? A través de la política, etc. Por ejemplo, el existencialismo ateo de Sartre es lo que propone, un hacerse permanente a través de la vida política, es decir, del compromiso, ¿no?, con la política, con la sociedad. Es decir, voluntad de crear. ¿Ven? El hombre es ahora el creador. Donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. Esto que decía antes, que la vida era la voluntad de poder. Y como la vida es lo que tiene que superarse siempre a sí mismo, porque obviamente la vida es, podríamos decir, conservación de la vida, supervivencia, ya que un bien y un mal que sean imperecederos no existen. Obvio. Si Dios ha muerto, no hay nada que sea imperecedero. Todo es perecedero. El bien y el mal también. No hay nada absoluto. Es necesario entonces el eterno retorno de lo mismo. De ahí la aparición de ¿qué? Del instante y del presente. Para la vida biológica, para la vida material, digamos, el tiempo es solo presente. En la vida material lo único que cuenta es el ahora, para la vida biológica. El proyecto, el futuro, no es algo que elabora la vida corporal, es algo que elabora la vida espiritual, que surge como la visión de un enigma, y es el núcleo de la tercera parte de la obra, después de lo cual llega finalmente a la cuarta parte, donde habla del superhombre. De esta manera la obra comienza y termina con la aparición del superhombre, fundada en la muerte de Dios, y logra a través de la afirmación de la vida, como voluntad de poder, y del eterno retorno de lo mismo, como superación del bien y del mal. Obviamente queda, me parece que es bastante elocuente, cuáles son los fundamentos, podríamos decir, de este pensamiento. Generalmente se lo considera, por eso, el gran, digamos, patriarca de la posmodernidad. Después, lo que va a hacer Heidegger es interpretar que este superhombre es el hombre técnico, y es, digamos, la técnica lo que al hombre lo hace sentir un hombre todopoderoso, un Dios, y que a través de la técnica es el hombre el que crea este nuevo mundo. ¿Se entendió? O sea, desde... ¿Sí? Bueno, me alegro. Por eso me parece que este texto, que es la primera página de unas que elaboré para explicar siempre lo que era
posmodernidad, se continúa con Heidegger, con Bátimo, muy importante Bátimo, y quiero llegar al tema, digamos así, de todo lo que demuele Nietzsche, lo que para nosotros, podríamos decir, los filósofos, es de alguna manera terrible, es que demuele la verdad. No hay verdad, hay interpretaciones. Si me permiten, a ver, voy a tratar de compartir un PowerPoint, que después si quieren se los puedo enviar, que, esperen, a ver, que intente screen. Tengo que pedirte permiso, ¿puede ser, para que me dejes compartir? ¿Puede ser? Posible. Yo tengo que ver si te doy. Bueno, si me lo das, si no les mando el PowerPoint directamente. Ponelo. Tengo que ver acá cómo le hago. ¿Sabés qué puedo hacer? También enviarte el PowerPoint Ahí lo y pongo. vos lo compartís. Dale. Porque es un PowerPoint que por ahí les puede servir también a cualquiera de ustedes. Ahora lo estoy mandando, a ver, espera, mensaje nuevo. Ya te lo envío. A ver, adjuntar. Voy a tratar de enganchar. El tema de la posverdad, que es precisamente lo que les estoy refiriendo, es un tema que nace en Nietzsche, pero lo que nosotros, a ver, documentos, esperen, ya, la filosofía, no estaba preparada para, te lo tendría que haber mandado antes. Un poco. Compartirlo. A ver. No, en descargas. A ver. Acá está. Y entonces lo compartís vos. Es una palabra que hoy podríamos llamarla una palabra clave. Marcos. Porque lo que pasa que es M. José, algo así. Pero creo que ahí ya le pongo. Tu mail es con MA Marco José, acá está. Ahí está. Te lo mando sin asunto, sin nada, a ver si está. A ver, ¿te llegó? Bueno, esta palabra, posverdad, que aparece con fuerza en los medios en el año 2017 y que Oxford la declara la palabra clave del año, que fue a partir precisamente de la campaña de Trump, en la que los periodistas medían la cantidad de mentiras que él decía por día, y que creo que en los 3 primeros días llegó a decir 800 mentiras, y a pesar de eso ganó. Entonces el planteo es cómo la mentira, digamos, de alguna manera, triunfa. ¿Y por qué triunfa la mentira? Porque en realidad, verdad y falsedad, que son, podríamos decir, las cualidades del juicio, ustedes estudiaron en lógica, que los juicios pueden ser verdaderos o falsos, son totalmente diluidas y superadas por la posmodernidad. Porque al no haber ser, tampoco hay verdad. Y si no hay verdad, no hay falsedad. Hay solamente interpretaciones. Si querés ir pasándolo, el siguiente es precisamente cómo se utilizó el concepto, el significado, los antecedentes de la utilización. Yo esto se los tenía que explicar a chicos de comunicación, con lo cual era fundamental que rescatara de dónde salía el concepto, ¿no? O sea, tenía que, de alguna manera, hablar de primero, partir del uso de la palabra y después ir a la raíz. O sea, el proceso inverso.
Y por lo tanto, de cómo se fueron utilizando, fíjense, a fines del siglo XX y principios del XXI, cómo se va utilizando el vocablo posverdad, ¿no es cierto? Pero en las otras, en las imágenes está el recorrido, digamos, hacia los orígenes de lo que es la posverdad, hasta llegar precisamente al pensamiento de Nietzsche. Si lo querés ir pasando, Marcos, esos son los antecedentes actuales. El significado es, esto así se usa la palabra posverdad, que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales. Se consideró que la campaña de Trump, con todas las mentiras que utilizaba según los periodistas, funcionaba porque apeló, por ejemplo, a asustar o buscar en la emoción del miedo. ¿Miedo a quién? A los inmigrantes, porque acusaba a los mexicanos de traer el desempleo, de traer también la violencia y la inseguridad, el delito, el venir, digamos, a perturbar a los valores americanos. Entonces, en esa visión, podríamos decir, en que él planteaba, aunque fuera totalmente errónea, aunque no fuera verdad que los mexicanos traían todos estos males, en el pensamiento de, digamos así, de la gente, quedaba registrado no si era verdad o si era falso, sino el temor, y a perder la identidad, a que realmente se produjeran estos males en la sociedad, y por lo tanto, lo importante no es que sea algo verdadero o falso, sino que tenga una apariencia de verdad, diga esto es así, etcétera, que realmente lo sea. Y las redes entonces se vuelven este vehículo para, podríamos decir, transmitir estas opiniones o falsedades, verdades, digamos, que lo que hacen es movilizar las emociones. Y entonces la gente, porque tiene temor, vota. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Está bueno. O sea, fíjense, si describíamos a la posmodernidad como el triunfo de la emoción sobre la razón, ¿se acuerdan la vez pasada? La crisis de la razón precisamente es la propuesta de la emoción. Entonces, si la emoción es lo que nos mueve, si nos hemos vuelto seres vitales, emocionales, hacemos lo que sentimos, lo que experimentamos, por supuesto, somos manipulables. Por eso es la era del bullshit. Ni la verdad ni la mentira son los valores organizadores del discurso social imperante de la época. El único propósito es manipular, es decir, a ver qué emoción generamos en el otro para que esté motivado para votarme, por ejemplo, en el caso de esta campaña. Intención de posicionarse de una manera exitosa en el mundo. Ven, miren lo que pasa, yo voy a acabar con este problema. Es decir, si ellos traen los males, yo voy a remediarlos porque los voy a sacar, voy a hacer el muro y no van a volver. Indiferencia total hacia cómo son las cosas verdaderamente. Esto para nosotros que vivimos enseñando un discurso, digamos, es realmente un paño de agua fría. Es por eso la posverdad se enmarca en lo que es la posmodernidad. Si la modernidad es la razón, el conocimiento, la ciencia, el dominio de la naturaleza, en nombre de una verdad científica, en nombre de una verdad, de una razón instrumental, la posmodernidad, que es el desencanto de la modernidad, es la emoción, la vida, el mito. Aparecen con fuerza los mitos. Obviamente, si desaparecieron las verdades, aparecen los mitos.
el goce, y la posverdad. Ven que, como les tenía que mostrar, digamos, un paradigma frente a otro, les recalqué la palabra de la verdad y la posverdad. Y entonces la fuente filosófica de ese paradigma es lo que leímos recién, fíjense, de Nietzsche. Dios ha muerto, y entonces si Dios ha muerto el fundamento, es la aparición del superhombre y del nihilismo, la supresión de los valores absolutos, y la creación por parte del superhombre de los nuevos valores, los valores vitales. Y por supuesto, al desaparecer lo, podríamos decir, espiritual, lo absoluto, lo imperecedero, y hay solamente vida, hay solamente instante, eterno retorno de lo mismo. O sea, una concepción, podríamos decir, biológica, y no espiritual, como aportó después el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Del comienzo y fin de los tiempos, etc. Voluntad de poder, la voluntad de poder, que es la vida y la tierra, y la supremacía constante del fuerte sobre el débil. Se dan cuenta que, de alguna manera, reconocemos esta filosofía en nuestro mundo contemporáneo. Creo que, digamos, aunque no hayamos podido profundizar demasiado, nos damos cuenta que Nietzsche, de alguna manera, tiene las bases filosóficas de esto. Decimos, dice Bátimo, que es un posmoderno nietzscheano que sigue, por supuesto, a Nietzsche y a Heidegger, pero que se refiere fundamentalmente a la comunicación, que para él es la única realidad existente, porque no hay nada, no hay ser. Es el fin del ser, él habla del fin de la modernidad, que significa fin de esta creencia en el progreso, en que el hombre, a través del conocimiento de la verdad, inspirada en vivir el momento y nada más, significa eso. Entonces, encontramos la verdad cuando nos pusimos de acuerdo. El consenso es la verdad. La relación de la verdad con el poder es uno de los motivos que aduce Bátimo para la negación de esa verdad absoluta. En nombre de la verdad, a través de la historia, se ha generado el poder de unos sobre otros. Y pone los ejemplos que ustedes ya conocen: cruzadas, Inquisición, etc. En nombre de la verdad se ejerció violencia. Entonces no queremos más violencia. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya violencia? Parece Marx. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya conflictos de clases sociales? Eliminar las clases sociales. Entonces, eliminamos la verdad, eliminamos la violencia. Porque lo que hace la verdad, lo que produce, es violencia. Y entonces no hay verdad, hay verdades. Nietzsche decía, no hay verdad, hay interpretaciones. Bueno, él dice, hay verdades, cada uno tiene su verdad. Se dan cuenta cuál es, podríamos decir, el argumento contra la existencia de la verdad, que para nosotros los de filosofía quizás sea, podríamos decir, ¿no?, lo más representativo de este pensamiento posmoderno, en la medida en que tenemos que ver cómo generamos en esto que a veces llamamos la batalla cultural, que la verdad que ojalá sea una evangelización y no una batalla, pero que muchas veces realmente, bueno, sentimos que tenemos que, de alguna manera, entrar en conflicto a veces con el mundo. Bueno, creo que esto son herramientas que nos pueden ayudar, porque desde el campo que nosotros vamos a poder más influir, tal vez sea desde lo que tiene que ver con nuestro perfil, podríamos decir, profesional, nuestros conocimientos de la filosofía. Bueno, ¿se entendió? ¿Está claro, podríamos decir, el tema de lo que es la posmodernidad?
lo que Sí, muy significa bueno, la profesora. vida y los valores. Sí, muy bueno, muchas gracias. De los valores se dio fundamental, hay algo que no está en la modernidad, pero llevó a otras alternativas, no solamente al desencanto. Por ejemplo, la vez pasada expliqué, y se los voy a mandar, sobre el nuevo pensamiento de Rosenweis, de la línea, podríamos decir, de Martin Buber y de Levinas, el que esta crisis de la razón, que es, podríamos decir, reconocida como la crisis del idealismo alemán, lo lleva a buscar en las raíces judeocristianas de la cultura occidental la fuente a la que hay que acudir para, podríamos decir, equilibrar esta acción del logos. Y entonces este logocentrismo, en vez de, digamos así, de verlo como desde lo vital, como hizo Nietzsche, se ve desde precisamente la otra matriz judeocristiana, especialmente en la fuente bíblica, donde la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, con la naturaleza y con los demás, se vuelve, podríamos decir, el eje. O sea, en vez de ser la razón, es la relación. Algo que todavía tiene muchísima influencia. Quizás ustedes hayan visto algo de lo relacional y del predominio que hoy está teniendo lo relacional sobre, podríamos decir, la sustancia, para decirlo en un término más técnico. Tiene que ver con esta búsqueda de, bueno, a ver, si falló la razón, busquemos entonces en otra categoría donde fundarnos. Y el nuevo pensamiento se busca fundar en la relación experiencial, vital, como una experiencia vital, del hombre con Dios, con la naturaleza y con los demás. Eso que a veces llamamos también cosmovisión. En una cosmovisión, bueno, Mariano tiene preguntas. Bueno, entonces en eso es donde se quiere anclar. Y el tema de los valores, que lo puedo terminar si quieren la clase que viene, no quiero extenderme demasiado con estos, podríamos decir, prolegómenos o antecedentes del pensamiento argentino, pero realmente han tenido mucha influencia en el pensamiento nuestro de comienzos del siglo XX. Brentano, un tomista, no sé si lo han escuchado, probablemente sí, da una conferencia a los abogados, a los juristas, donde les habla de el origen del conocimiento moral. Es un librito chiquito que, digamos, por ejemplo, yo lo tengo fotocopiado porque, digamos, ya después no se editó más, me parece, o por lo menos hasta donde yo sé. Y entonces decía, ustedes, los juristas, los abogados, siempre han considerado que las acciones humanas a las cuales juzgan son actos racionales, ¿no? O sea, nosotros estudiamos que el acto humano, el objeto de la ética, etcétera, es el deliberado, el libre, el acto fundamentalmente, digamos, precedido por la razón. Pero en realidad, dice él, algo que no tienen en cuenta ustedes es que los actos humanos, la mayoría de los actos humanos, es decir, de los actos que ustedes juzgan, son actos de preferencia, actos de valoración, preferir. ¿Estudio o voy al cine? ¿O veo Netflix? Bueno, en realidad, eso no es un acto racional si yo prefiero ver Netflix, pero es un acto valorativo. Ay, no, me gustó Netflix. O digo, no, mejor voy a estudiar porque se me vence la materia. ¿Qué pesa, dice él, en los actos? La preferencia, que es la valoración.
Si estudio, voy al cine, salgo, duermo, valoro, pondero, prefiero. Eso es algo también, digamos, un elemento para que veamos cómo esta crisis de la razón no es solamente, podríamos decir, objeto de la reacción del desencanto posmoderno. También la filosofía de Scheler, etcétera, de alguna manera, busca definir la filosofía como un acto amoroso. ¿Se acuerdan? Scheler, un acto de amor, decía él. Bueno, y ahora sí, el autocine, tal cual. Bueno, para ir cerrando, porque así si tienen alguna pregunta las contestamos, lo dejo acá. No terminé el tema, pero bueno, lo puedo dar por terminado, si incluso después ustedes tienen alguna duda, o si quieren que lo continuemos, porque es un tema que da, pero bueno, si no, digamos, lo cierro. Cualquier cosa ustedes me van diciendo qué es lo que prefieren, y si no, arrancamos la clase que viene ya pensando más desde Argentina o desde Latinoamérica, porque vamos a ver todo este tema también en el siglo XX, el giro que se da en América. Así que ya pasaríamos, podríamos decir, a un pensamiento más local. ¿Tienen preguntas? Porque ahí tengo varias preguntas. Sí, yo tenía una, o sea, tengo varias, pero voy a hacer una, profe, porque tenemos una materia hoy que la comenzamos hoy, entonces, nada, para que tengan los chicos también y yo Sí, un tengamos tiempito tiempo para tomar. de ver el programa y qué sé yo. Una sola pregunta voy a hacer. Yo había entendido a Nietzsche cuando lo leímos en historia más como un denunciador de un proceso que se venía dando, sobre todo en la Europa del Norte, y como alguien en algún sentido profético de lo que iba a ocurrir después, no tanto a partir de la influencia de su propio pensamiento. Por ejemplo, en el caso de la denuncia de la razón, que consiste más en haberse puesto de acuerdo que en una observación, digamos, ordenada de la realidad, la típica que ustedes mueven las aguas para que parezcan más profundas, etc. Yo había entendido que, claro, en realidad él está abogando por la verdadera verdad, por así decirlo, y lo que está pasando es que, y lo que pasa de hecho después, es que las consecuencias de jugársela por una verdad idealista son las guerras mundiales, etc. Entonces, en ese sentido, a mí era la perspectiva que yo tenía, como si él quisiera volver a un realismo auténtico, no pudiera porque no tiene las herramientas, y de hecho, digamos, su crítica de la exaltación de lo apolíneo, No, de se lo me hace que tiene, dionisíaco, digamos. de lo dionisíaco, perdón, se me hace que tiene como una línea, que tiene como un trasfondo común o sea, responde muy bien a la idea del positivismo que se está dando en su época, Sí. que justamente Él es influencia el positivista, positivismo. Lo ¿no? que pasa es que él detesta el positivismo y Claro, detesta la justamente, ciencia. como si él, Porque la asocia con la razón. exactamente, pero sabemos, digamos, que el positivismo es idealista y sin embargo él abogó por lo contrario. Claro. Entonces, nada, me quedó esa pregunta porque me pareció como que en tu exposición, si bien me refrescó muchísimo y yo nunca lo leí en profundidad y conozco muy poco, me pareció como que exaltabas un poco la idea, sobre todo en la conclusión de que Nietzsche de alguna manera fue el causante de toda esta era de posverdad que se viene dando, de supuesta posverdad, que en realidad es una especie de consecuencia lógica de la modernidad que veníamos llevando. No es que estemos en una nueva era de iluminados al estilo Bátimo, digamos. Mirá, Pero no sé si puedes Nietzsche aclarar fue un poco eso. también relacionado con Hitler, ¿no? Con el tema del Claro. superhombre. O sea que, Uh-huh. digamos, si lo vamos a relacionar con, podríamos decir, con políticos, podemos encontrar, incluso hubo muchas tesis que lo relacionaban a Hitler como, digamos, la expresión del pensamiento nietzscheano. Actualmente ya en cambio fueron bastante más refutadas estas tesis, entre comillas. Lo que me parece que hay que ver es
las raíces, podríamos decir, de lo que hoy vemos en nuestra sociedad, esto de, ¿no?, de la supresión de valores absolutos, lo que sería un nihilismo. La posverdad, en el fondo, es un nihilismo, quiere decir que no hay ni verdad ni falsedad, y que no nos importa. No importa si es verdadero o falso, lo que importa es el efecto que eso que se dice cause. No importa si sea verdadero o no. Claro. Asustás y haces que la gente te vote, entonces, vale. Claro, claro. Pragmatismo en el fondo, ¿no? Sí, un Yo pragmatismo no creo que relativista, Trump ¿no? haya pensado en Nietzsche, por ejemplo. ¿No? Yo creo que lo que él buscó es, a ver qué campaña armo, y habrá buscado asesoramiento para ganar. Y entonces, su caballito de batalla fue ese, el muro, etc. Quizás sea solo un ejemplo. Es un pragmatismo, pero esta pragmaticidad, digamos así, que es aceptada, podríamos decir, en nuestra cultura, tiene que ver con esto, es decir, no se busca la verdad, ¿no? Entonces, nosotros que en filosofía hablamos permanentemente de buscar la verdad, vemos que el mundo no responde a esa búsqueda, o por lo menos el mundo, digamos, en su significado, como diría, de mundo de la vida, del mundo cotidiano. Creo que nos lleva a entender de dónde puede provenir una categoría como la posverdad, que no es una palabra de Nietzsche. Nietzsche dice, no hay verdad, hay interpretaciones, pero no llamó posverdad. Tampoco él utilizaba la palabra posmodernidad. Esto, digamos, No, de acuerdo. Lo que yo le decía era que... el arte posmoderno, entonces después se aplica al pensamiento. Sí, mi pregunta iba más a que si esa frase de Nietzsche era una interpretación de la situación que él veía como una especie de diagnóstico, como si él estuviera profetizando sobre su época, Sí. o era más bien una doctrina que él estaba proponiendo efectivamente. Lo que es seguro es que él estaba, digamos, de alguna manera, esto es seguro, o sea, estaba basándose en lo que él veía. Si además era lo que él pensaba que era correcto o no, no sé, eso... Claro, perfecto. Creo entonces estamos de acuerdo en el fondo. Claro. O sea, yo pensaba como usted, pero la verdad que no sé del tema, entonces quería saberlo. Muchas interpretaciones. Von Balthasar dice que era un buscador de Dios. Que en el fondo ese pensamiento del Dios ha muerto, lo que estaba significando es una búsqueda de Dios. Sí, eso vimos en estética. Que en realidad bueno. sí, algo así. Claro. Sí, como que está denunciando la muerte de todo lo vital subyacente a la mera razón por la razón misma iluminada que está empobreciendo la observación de lo real. Claro. Así que, bueno, gracias, profe. ¿te entendió? Sí, genial. Gracias. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, descansen para su próxima clase, que pobres. Gracias, profesora, muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, me alegro que les vaya, espero que les sea de utilidad. Profe, una pregunta, ¿usted es algo de Alfonso Santiago, del Austral? Sí, es mi hermano. Mira, bueno, yo trabajo en la Austral, en la Escuela de Gobierno y la Facultad de Derecho. Bueno, estás con... Sí, pero es constitucionalista. Estoy con sus súbditos. Lo mío, mis temas nada que ver. Sí, lo tuve de profesor también el año pasado, que hice una diplomatura en ¿Estudiaste Derecho? Sí, pero recién dije, tiene el mismo apellido, deben ser algo. Sí, es mi hermano. Lo que pasa que él es abogado dedicado a Derecho Constitucional. Sí, claramente. Sus temas fanático de Alberdi. Sí. Bueno, gracias. Esa duda tenía en la cabeza. Bueno, gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias por todo, profe.